Bueno, hola a todos. Vamos con las clases teóricas del tema 2. Vamos a dividirlo en dos vídeos, ¿vale? Espero que no se hagan muy largos. Ya hay gente que habéis asistido a las clases en directo. Y bueno, pues como ya he comentado allí, pues hago una grabación extra, ya que pues, bueno, en ocasiones allí no funcionan los medios para grabar allí en el instituto. Entonces, pues nada, pues os preparo aquí un recordatorio de estas clases, ¿vale? Comentando los puntos más importantes de cada tema. Y nada, espero que os sirva, ¿vale? Bueno, este tema 2 habla de la importancia del cuestionario. El punto 1 es la importancia del cuestionario en el trabajo de campo, pero todo el tema va a ir hablando va a estar hablando sobre el cuestionario. El cuestionario es la herramienta principal con la que salimos a recoger la información, esa información primaria que estamos pues recopilando, ¿vale? Pues en la mayoría de los casos de los consumidores o público objetivo de nuestro producto. Entonces, bueno, pues en lo que se refiere al cuestionario como introducción, ¿vale? Nos comentan los apuntes que dado que la investigación comercial tiene como objetivo recopilar una serie de conjuntos de datos cuantitativos y cualitativos, ¿vale? En muchos casos directamente de la unidad básica de información, entonces bastante relevante. Serán clientes, compradores, consumidores, usuarios, ¿vale? Quien sea que nos vaya a dar la información. Y para poder analizar esos datos y extraer conclusiones, ¿vale? El cuestionario sería un documento guía que nos diga la información que debemos ir sacando y el formato que debe tener esta información, ¿vale? En ese sentido, la palabra guía o ancla o como queráis o referencia, ¿vale? Es relevante a la hora de saber que el cuestionario es el elemento central en todo el proceso de investigación, ¿vale? Del cuestionario va a depender el tipo de información que se extraiga, como siempre comentamos, datos dependiendo de la cantidad, la precisión y si tienen más o menos sesgo, intentaremos que tengan lo menos posible. ¿Vale? Vamos a determinar también la estructura de esa información y también nos va a servir si está bien preparado para tener más facilidad a la hora de tratar y analizar esos datos, ¿vale? Entonces, pues aquí ofrecen una definición, como podría ser cualquier otra, pero vamos, esta bastante breve y creo que se entiende bien. El cuestionario sería un plan formalizado para recoger la información de los encuestados. Aquí la palabra clave es formalizado, ¿vale? Entonces, esto significa que todos los encuestadores van a actuar de la misma manera ante los encuestados, ¿vale? Así evitamos ese sesgo que estamos intentando que no aparezca. Y esa misma forma de actuación va a estar establecida por el cuestionario, ¿vale? Aquí pongo yo una nota acerca precisamente del sesgo. Bueno, ventajas de la utilización del cuestionario. Pues aquí vamos a ver ventajas y limitaciones en estos dos puntos, tanto para el investigador como para el encuestado, ¿vale? Voy comentando brevemente en las que me parecen más relevantes. La primera es importante en el sentido de que disminuye la necesidad de cualificación de los encuestadores. Ya he comentado en clase, y lo comento aquí de nuevo, que a veces, aunque el equipo de investigación sí tenga que estar formado por gente con experiencia, lo que serían los encuestadores y encuestadoras a pie de calle, por así decirlo, pues muchas veces son gente que no está especializada en el trabajo. Suelen ser trabajos bueno, trabajos temporales, entonces pues suelen aplicar gente joven, gente con poca experiencia y bueno, el cuestionario pues les guía y les facilita mucho la tarea, ¿vale? Simplemente con leer las preguntas y no emitir ningún sesgo, pues ya estaría el trabajo bien hecho, ¿vale? Aquí lo pone, el liderazgo pasa a ser del cuestionario frente al papel del encuestador, ¿de acuerdo? Así no necesitamos un periodo de formación muy largo o gente con experiencia, ¿de acuerdo? Y vuelvo a insistir, gente con experiencia en lo que sería el trabajo propio de investigador, no, perdón, de encuestador, ¿vale? Los equipos de investigación en la escala jerárquica un poco más relevante, los jefes de equipos o los encargados de zona, toda esa gente sí que necesita experiencia, ¿vale? ¿Qué más? Genera uniformidad de la información obtenida de todos los encuestados para sus posibles aplicaciones. Claro, al ser preguntas
Al tener una estructura, todas esas preguntas van a conducir a generar una información concreta. Ahorra tiempo en la aplicación del desarrollo de la encuesta, se realiza todo mucho más rápido, no hay que estar pensando las preguntas, permite la participación de mucha más gente, reduce el sesgo si está bien preparado el cuestionario y nos va a permitir comparar los resultados obtenidos. ¿Vale? En cuanto a las ventajas para el encuestado, pues va a facilitar el carácter anónimo y privado de la información que dé, simplemente van a hacer las preguntas y cogerán algún dato de control, ¿vale? Ya lo veremos más tarde. Y les ofrece un esquema de pensamiento ordenado, porque precisamente el cuestionario ya va ordenado siguiendo un orden lógico, o debemos prepararlo así al menos. En cuanto a sus limitaciones, pues obviamente la mayor es que es difícil el diseño y la elaboración del cuestionario. No es lo mismo salir a la calle a hacer preguntas abiertas, ¿vale? Que salir con un cuestionario de, bueno, pues una serie de preguntas que están pensadas y dirigidas a un objetivo concreto. Es una limitación en ese sentido, pero luego es mucho más fácil de analizar que si hacemos preguntas abiertas, ¿vale? ¿Es menos profundo de lo que nos gustaría? Pues sí, dependiendo sobre todo del tipo de encuesta. Normalmente tenemos que buscar la brevedad. No se consigue el 100% de respuesta, no siempre nos contestan a todo o no siempre todo es válido, ¿vale? Puede tener algún problema de representatividad de determinados tipos de personas, ¿vale? Y puede haber respuestas ilegítimas o ilegibles. Ilegítimas sean no válidas e ilegibles pues al final serían no válidas también, pero en principio el propio encuestador es el que debe anotar y debe velar porque esas anotaciones sean correctas. Las ventajas en cuanto a lo que se refiere las limitaciones en cuanto a lo que se refiere al encuestado, pues se podría limitar, tampoco es tan relevante, pero se podría limitar el interés de la misma, ¿vale? Ya que no responde a preguntas abiertas, sino a preguntas ya preestablecidas. Muchas veces se puede contestar dependiendo de la interpretación que se haga de la pregunta, entonces las respuestas puede que no sean del todo lo certeras que nos gustarían. Esta sí que es una limitación relevante, sobre todo en encuestas que tengan alguna dificultad o en la que se hable de temas complicados, ya que el encuestado va a tender a dar respuestas aceptables socialmente. En temas polémicos, pues la gente no se va a mojar a decir lo que realmente piensa, tal vez delante de un extraño, ¿no? La estructura del cuestionario afecta la calidad de las respuestas. Ya sí, efectivamente, ya que las preguntas muy cerradas van a obligar a elegir y puede ser que el encuestado tenga alguna respuesta que no se corresponda del todo con las que hay marcadas en el cuestionario. Vale, por supuesto el contexto también va a influir en las respuestas. El contexto tiene que ver con la tercera que hemos visto. Las respuestas puede que no sean las mismas dependiendo de lo que estemos preguntando. Si son cuestionarios sencillos acerca de temas sencillos no tendrá más relevancia. Pero ya digo, si estamos hablando de temas más complicados, es probable que la gente no responda lo mismo dependiendo del lugar en el que esté, si van solos, acompañados, dependiendo con quién vaya acompañados, ¿vale? Entonces, pues esa sería una limitación. Pero bueno, esa limitación también aparecería en preguntas abiertas, ¿vale? Un punto aquí que tenemos el 1.3, que es el tipo de cuestionario, es breve, pero es importante, ¿vale? Tenemos el cuestionario directo estructurado, va a incluir preguntas estructuradas en formatos idénticos para todos. No se oculta al encuestado el objetivo de la investigación y bueno, esa estructura va a hacer que los datos sean más fáciles de anotar, registrar, tabular, ya sabéis, poner en tablas, analizar posteriormente y está bastante estandarizado, ¿vale? El cuestionario directo no estructurado va a tener una estructura en principio similar, pero va a permitir la adaptación del orden y la redacción de las preguntas a cada tipo de encuestado, ¿vale? Dependiendo de la persona que nos encontremos delante, podremos ir variando las preguntas, la persona que nos encontremos delante y de las respuestas que nos esté dando, podemos ir variando las preguntas. En ese sentido, en este tipo de cuestionarios es fundamental la capacidad de calidad del encuestador. Ya no sería solamente una cuestión de leer las preguntas del cuestionario y anotar, ¿vale? Sino una cuestión de saber guiar al encuestado y de saber tener un poco de cintura para poder adaptarnos a lo que nos vayan respondiendo. Finalmente, el cuestionario indirecto estructurado, ¿vale? Va a incorporar algunas preguntas estructuradas, formalizadas, de la misma manera para todos los encuestados,
Sin embargo, en este se va a ocultar de alguna manera en el encuestado el objetivo real y final de la investigación. Con todas las cuestiones que hay sobre protección de datos actualmente es menos usado en la actualidad, ¿vale? Centrado sobre todo en este y en este, dependiendo los dos de si hay que variar las preguntas dependiendo de lo que nos estén respondiendo o no, ¿vale? La diferencia entre el primero y el segundo. Vale, las partes del cuestionario las voy comentando brevemente, yo creo que se entienden bien leyéndolas, ¿vale? En el encabezado se incluirá el nombre de la empresa que realiza el trabajo, logotipo y los datos que se consideren necesarios, ¿vale? La clave es ganar credibilidad y confianza ante el encuestado. Si el encuestado va a estar mirando pues la tablet o los papeles que lleve el encuestador, pues que ganemos credibilidad. El título. Se le debe asignar un pequeño título que haga referencia inmediata a la temática del trabajo. Los datos de control. Cuando hagáis la práctica de este tema 2 lo iréis viendo. Los datos de control son los que permiten la identificación y posterior control de los cuestionarios, ¿vale? Número de cuestionario, encuestador, lugar, hora y fecha, zona de la encuesta. La presentación será un párrafo introductorio para decirle al encuestado acerca de qué va la encuesta, la finalidad y también interesa explicar la razón de por qué le hemos elegido, ¿vale? Las instrucciones para el encuestador. Esto obviamente no es para leerlo o para que lo vea el encuestado. Simplemente son instrucciones que van a guiar al encuestador en todo momento sobre las acciones que debe realizar. Si hay algún salto de pregunta, si hay cosas que no debe leer en voz alta, si tiene que dar listas de respuestas, ¿vale? Si puede aclarar alguna duda al encuestado en algún punto concreto o no, o simplemente tiene que callarse y dejar que el encuestado responda lo que necesite responder, ¿vale? También tendremos instrucciones para el encuestado, ¿vale? Que pueden ser de tipo general, acerca de cómo contestar con indicaciones claras y sencillas o más específicas, ¿vale? Que se podrían incluir al lado de cada pregunta en concreto. Una solicitud de cooperación muy breve en la que se solicite la participación del encuestado, ¿vale? Y luego lo que sería el grueso del cuestionario, que serían las preguntas, en las que vamos a tener preguntas sustantivas, que van a ir centradas en el tema de estudio, y las preguntas de identificación que irán después y serán bastante menos en cantidad, que van a ser relativas a las características del sujeto, de la persona que tenemos delante. Todo esto lo vamos a explicar en detalle más adelante en el tema. Cerraríamos el cuestionario, ¿vale? Con alguna pregunta final y una breve frase de agradecimiento por la colaboración. Un apartado, si se estima oportuno, observaciones del encuestado, y otro apartado, que este sí que debe estar, que son las notas del encuestador, en el que va a anotar sus comentarios e impresiones sobre actitud, respuestas del encuestado y sobre, bueno, problemas. Aquí me aparece la palabra problemas, pero cualquier cosa, cualquier observación que le parezca relevante con respecto a esa entrevista que acaba de realizar, o esa encuesta que acaba de realizar, ¿vale? El punto 2 es un punto largo, tenemos unas 6 páginas más o menos, 6-7 páginas de este punto. Habla del proceso de diseño de cuestionarios, ¿vale? Va a ser vemos este punto y pasamos y después hacemos otro vídeo para que no se hagan muy largos. Y bueno, pues en el proceso de diseño de cuestionarios vamos a seguir estos pasos, ¿vale? Una primera, lo vamos a ver ahora todos. Una primera fase de consideraciones previas, ¿vale? Ver cómo tiene que hacerse el cuestionario, cuáles son los objetivos de la investigación, decisiones sobre el contenido, decisiones sobre el formato de respuesta que vamos a tener, que vamos a ofrecer a la gente, decisiones sobre el lenguaje que se va a aplicar, sobre la secuencia de las preguntas, características físicas del cuestionario, ¿vale? Dependiendo del tipo de encuesta que se vaya a hacer, si lo vamos a llevar impreso, si lo vamos a tener en una tablet o si va a ser un cuestionario para realizar por teléfono. Y las pruebas del pretest o pruebas previas, ¿vale? Que lo comentaremos más tarde. Y también en las pruebas previas pues, también incluimos una evaluación del cuestionario. Vale, consideraciones previas al diseño del cuestionario. Hay dos tipos de decisiones de carácter previo. Las decisiones relativas al diseño y método de encuesta, ¿vale? Que nos van a
en las que vamos a tener en cuenta estas cuestiones: objetivos de la investigación, información a obtener, presupuesto y tiempo disponible. ¿Vale? Como siempre comentamos, ya comentamos en el tema anterior, presupuesto y tiempo disponible van siempre de la mano. Y las decisiones relativas a las características de la muestra. ¿Vale? El diseño del cuestionario va a estar influenciado por las características de la muestra, de la gente a la que vamos a preguntar. ¿Vale? Dependiendo del tipo de público al que nos estemos dirigiendo. Decisiones sobre el contenido. A partir de aquí vamos a ir viendo en general cada uno de estos puntos. Me gusta sobre todo verlo en base a ejemplos, ¿vale? Pues como más claro se queda. Aparte, muchos de estos ejemplos, en cuanto los veáis, simplemente ponerles un nombre, porque ya sabéis de qué van, porque nos los hemos encontrado en encuestas que nos hayan mandado alguna vez o que nos hayan hecho. ¿Vale? Tenemos las escalas categorizadas, en las cuales el encuestado muestra su actitud eligiendo entre varias categorías naturales. ¿Vale? Y el ejemplo sería: ¿con qué operador de telefonía móvil trabaja usted principalmente? Y bueno, ya aparecen aquí una serie de operadores. Las escalas jerarquizadas, como su propio nombre indica, van a suponer la ordenación de elementos de un conjunto. Entonces el ejemplo sería: ordene de mejor a peor, siempre de la opinión del encuestado, los siguientes operadores de móviles según la imagen que usted tiene de ellos. Pone aquí cuatro operadores. Escalas de puntuación cerrada o suma constante. El encuestado expresa su preferencia repartiendo entre los distintos objetos unos porcentajes o puntuaciones de suma de 10. ¿Vale? Esta opción es más complicada porque al final puede inducir a errores lo que sería la suma total de 10. ¿Vale? Pero si se hace bien, es interesante porque se muestra claramente si hay alguno más destacado, o si hay dos más destacados que más o menos coinciden, o si todos están en el mismo rango. ¿Vale? Sería aplicar pues puntos a cada uno de estos. Por ejemplo, a alguien que le guste mucho Movistar, pues podría ponerle tal vez un 6, un 7, y a los otros ponerle mucho menos puntuación, entre 1 y 2. ¿Vale? O si no tiene una opinión clara, pues la puntuación estaría más repartida. Las escalas de Likert, que son también tal vez las más conocidas, ¿vale? Las habréis visto, como comentaba el otro día en clase, las veis incluso al cerrar las reuniones de Meet, cuando nos piden valorar la calidad del audio y de la videoconferencia. Vale, pues bueno, la escala siempre va a ser un número impar. Bueno, va a mostrar el grado de acuerdo o desacuerdo con lo que estamos preguntando. ¿Vale? Y supone la traducción de las respuestas a números. Normalmente puntuando del 1 al 5, aquí también introduce del 1 al 7, pero normalmente estáis de acuerdo conmigo, lo habréis visto por ahí, que es del 1 al 5. ¿Vale? Y nada, o también puede ser con 0 al punto medio y números positivos y negativos a los lados. Esta se ve bastante menos, ¿vale? En España se recomienda una Likert de 1 a 5 posiciones, ¿vale? O de 0 a 10, o sea, 5 posiciones u 11 posiciones. Esta porque es bastante sencilla, y esta otra porque es un poco lo que tenemos aquí ya en la cabeza desde que vamos al colegio, que nos ponen puntuaciones de 0 a 10. ¿Vale? En otros países no, las puntuaciones en el colegio no son así, entonces, pero a nosotros no funciona bien. Tenemos claro que valores próximos a 0 son malos, y que valores cercanos a 10 pues suponen la excelencia, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos: pues valor en una escala de 1 mínimo a 5 máximo los siguientes operadores de móviles según la imagen que tiene de ellos. Nos ofrece aquí unos cuantos, ¿vale? Escalas diferenciales semánticos. Siguen el modelo de la Likert, pero se habla en términos ya léxicos, con palabras, ¿vale? Normalmente van a ser adverbios. En algunas ocasiones funcionan mejor que una escala numérica porque facilitan una mejor comprensión de la escala por el encuestado. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de valor entre muy malo y muy bueno los siguientes operadores de móviles. Pues nada, aquí ya comenté en clase que el cuadro ha quedado, al copiarlo no me salió bien, y ha quedado que todos son muy malos, ¿no? Pero ya os imagináis que los nombres de los operadores deben ir un cuadro más, una columna más a la izquierda, y aquí es donde el encuestado ya marcaría, ¿vale? No es que sean todos muy malos, que tal vez sí, pero no hay un error en esto, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Bueno, los formatos de pregunta y respuesta. Antes o a la hora de comenzar a redactar las preguntas, como pone por aquí, de un cuestionario,
Después de conocer las escalas que cabe utilizar, hay que decidir el grado de libertad que se va a dar al encuestado para responder. Entonces, el formato de pregunta y respuesta en cada caso. Estas son las famosas preguntas abiertas y cerradas que conoceréis del año pasado de investigación comercial. Bueno, voy primero a comentarlas. ¿Vale? No, vamos a ver las ventajas. Sí, yo creo que más o menos las conocéis. Las preguntas abiertas van a dar más libertad al encuestado y las cerradas menos. Van a ser preguntas, pues, una especie de tipo test. Ventajas de las abiertas, pues hay más libertad del encuestado, se evita el sesgo ya que responden lo que quieren, vamos a tener una alta gama de respuestas, una gran variedad, son más fáciles de hacer, en fin, los inconvenientes pues ya os podéis imaginar, asociados a esas ventajas también. Hay más variaciones de respuestas, por lo tanto habrá un trabajo posterior de análisis mayor. Puede ser que el encuestado no se exprese bien, puede ser que el encuestador tenga más dificultad para recoger las respuestas, puede ser, normalmente es así. Y el problema de codificación, pues eso precisamente, como hay muchas posibles respuestas, pues tenemos que elegir, ver cómo codificamos y si desechamos alguna respuesta porque no aparecen en muchas ocasiones, en fin, es más complicado. Las preguntas cerradas tienen una gran facilidad de respuesta, se pueden comparar fácilmente y prácticamente las tenemos codificadas y eso facilita el análisis, ¿vale? No es lo mismo hacer una pregunta cerrada y ofrecer 3 opciones que tenemos codificadas como opción 1, opción 2, opción 3, que hacer esa misma pregunta abierta y que nos puedan salir, por ejemplo, 7 o 8 tipos de respuestas diferentes de lo que nos responde la gente. Esos 7 o 8 tipos tendríamos que analizarlas, codificarlas e incluso decidir si alguno de esos 7 o 8 tipos de respuestas no es válido o no es muy representativo, y eso llevaría mucho trabajo. Sin embargo, si ya llevamos esas respuestas cerradas y esas respuestas las ofrecemos a los encuestados, es mucho más sencillo. Por supuesto, eso repercute en los inconvenientes. Va a reducir la libertad del encuestado, va a ser más difícil de elaborar este tipo de preguntas, ¿vale? Como un tipo test, un examen tipo test es más difícil de hacer para el profesor que un examen de respuestas abiertas, sin embargo se corrige mucho más rápido. Por supuesto, puede dejar fuera potenciales respuestas y el orden en el que se hagan las preguntas pues va a influir. Eso también podría pasar con las preguntas abiertas. Vale, entonces pues muy rápidamente las preguntas de respuesta abierta, por explicarlas, aunque ya creo que ya más o menos se sabe lo que son. En ellas se da al encuestador plena libertad a la hora de responder, utilizando sus propias palabras. El encuestador se va a limitar a registrar las contestaciones, ¿vale? Algún ejemplo es cuál es su opinión sobre la apertura de grandes superficies comerciales en domingos y festivos, y la gente aquí contestaría lo que quisiera. Las fijas o cerradas facilitan un catálogo de alternativas de respuesta para que se elija la que mejor se adapte. Suelen ser las más utilizadas porque se pueden realizar más preguntas, el encuestado pues no tiene que pensar a lo mejor tanto y especialmente porque se optimiza, como hemos comentado, su codificación y análisis. Un ejemplo sería en relación a la apertura de grandes superficies comerciales los domingos y festivos. ¿Usted cree que pues bueno, debería permitirse la total libertad de abrir? ¿Parece adecuado que abran solo algunos domingos y festivos al año? ¿O habría que prohibir que abrieran ningún domingo o festivo? Y las semiabiertas, que serían, pues bueno, semiabiertas se llaman así, pero más bien parecen semicerradas, ya que realmente se trata de preguntas cerradas que dejan la posibilidad de tener una respuesta diferente con un ítem que indica un otros, ¿vale? Entonces, este ejemplo en concreto sería: ¿a cuál de las siguientes grandes superficies sueles acudir con más frecuencia? Al Campo, Carrefour, Eroski, Hipercor u otros, ¿vale? Bueno, salvo en posiciones muy concretas en el cuestionario, es preferible que las preguntas vayan cerradas. Preferible especialmente para el encuestador y para la parte del equipo de investigación que esté a cargo del análisis, ¿vale? Bueno, decisiones sobre el uso del lenguaje son, salvo que estemos haciendo encuestas muy específicas a gente que pueda ser experta en un sector concreto, estas decisiones o recomendaciones van a venirnos siempre bien. Utilizar palabras simples, comunes y acorde con el vocabulario de los encuestados, ¿vale? Especialmente cuando el trabajo estemos investigando algo relacionado con una población amplia y diversa. Utilizar palabras que sean muy claras, evitar las preguntas sesgadas. Voy insistiendo en esto desde la primera clase, ¿vale? Preguntas que dirijan los sentimientos de aprobación o desaprobación de los encuestados
hacia determinada respuesta. Y aquí, a partir de ahora, estos ejemplos están bien para ilustrar estas preguntas. Entonces dice, por ejemplo, ¿cree usted que con la actual situación del paro en España tenemos demasiados inmigrantes en el país? La forma en la que se plantea esa pregunta es totalmente sesgada, ¿vale? Está implícitamente está diciendo que la situación de paro podría ser culpa de los inmigrantes, ¿vale? Está ya ofreciendo una opinión totalmente sesgada a la hora de preguntar. Se podría preguntar de otra manera. Evitar incluir alternativas implícitas, como por ejemplo le gusta viajar en tren de alta velocidad para viajes dentro de España, se deberían dar otras opciones de respuesta. Evitar las presunciones del encuestado, es decir, creer que los encuestados saben más de un tema de lo que deberían saber, y nos pone por ejemplo aquí una pregunta pues que probablemente no sabremos responder nadie. ¿Qué opinión le merece la nueva directiva europea sobre viajes en avión? Pues primero, si es algo complicado, primero explícala, o no preguntes sobre esto, pues no, la gente no va a tener una respuesta concreta. Evitar que el encuestado tenga que realizar cálculos o estimaciones, por ejemplo, y me refiero a cosas como ¿cuántos litros de champú se consumen en su hogar al mes? Bueno, pues así a bote pronto es difícil saberlo. Y cuidar las preguntas sociodemográficas, ¿vale? Así como las que tengan que ver con temas delicados, personales, prestigio, relacionadas con el trabajo, con el sueldo, donde el encuestado se pueda sentir amenazado o incómodo. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia semanal practica el amor con su pareja? Bueno, pues son preguntas que no vas a obtener, son difíciles de realizar y luego no vas a obtener tampoco respuestas en la mayoría de los casos que sean sinceras o que sean reales, ¿vale? En cuanto a lo que tiene que ver el punto 2.5 con la secuencia del cuestionario, es clave que una buena ordenación de las preguntas, es clave saber que una buena ordenación de las preguntas nos va a permitir controlar dos aspectos negativos de la calidad de las respuestas, dependiendo de la colocación, ¿vale? Y del efecto aprendizaje. La colocación tiene que ver con respuestas que pueden influir en otras, y el efecto aprendizaje es decir que el encuestado acabe manejando el cuestionario y vaya aprendiendo a responder y al final no consigamos la calidad en las respuestas que buscábamos. Y esa espontaneidad y esa inmediatez y esa sinceridad al final, ¿vale? Entonces dan algunas recomendaciones generales, las comento brevemente. Se debe iniciar el contacto con el encuestado con una pequeña introducción al tema que vamos a estudiar. La primera pregunta debe ser sencilla y de interés, puede incluso usarse una pregunta abierta, porque muchas veces no las tendremos ni que analizar, ¿vale? Es simplemente introductoria. Que las preguntas sean cortas y sencillas, en casi todos los casos debe ser así. Que estén agrupadas por temas afines, que no vayamos saltando de un tema a otro, incluso incluyendo alguna pregunta de relleno para cambiar de tema. Esa ordenación de temas debe ser lógica. Debemos ir siempre en cada uno de los temas o en lo que las preguntas que hagamos, pasar de lo general a lo particular, ¿vale? De lo general a lo específico. Colocar, esta es importante, todas son importantes, pero algunas, como veis, puede que sean menos obvias. Entonces, la 7, colocar las preguntas más difíciles y sobre todo de menor interés para el encuestado más tarde en la secuencia, ¿vale? El cuestionario debe ir complicándose gradualmente, no empezar con algo muy difícil, ¿vale? Agrupar las preguntas de formato y escalas similares en el punto 8, así el encuestado se acostumbra a utilizar una determinada escala de respuestas. Y colocar las preguntas de clasificación de datos personales al final, ¿vale? Se termina de una manera sencilla y ya cuando ya tenemos algo de confianza con el encuestado. No pasamos a preguntarle cuestiones personales al principio, aunque me consta que se pueden poner también al principio dependiendo del caso, pero es recomendable, yo recomendaría ponerlas al final en la mayoría de las ocasiones para, bueno, pues para preguntar sobre cosas complicadas al final y que la entrevista vaya fluyendo, ¿vale? No cosas complicadas, sino cosas que puedan ser de carácter más personal, hacerlas al final. Y finalmente incluir un agradecimiento final por la colaboración de la encuesta. Bueno, en cuanto a más decisiones sobre preguntas, ¿vale? Y también más cuestiones relativas a la secuencia. Según su posición en el cuestionario, podríamos tener en cuenta los siguientes tipos de preguntas. Preguntas de introducción al contacto, como por ejemplo, ¿cuál es su opinión sobre cómo alimentamos a los niños en edad escolar en España? Preguntas filtro, ¿tiene usted hijo menor de 5 años? Sí, no. Estas preguntas, pues bueno, dependiendo de lo que te respondan, pasarías a hacer unas preguntas u otras, ¿vale? Las de evaluación,
pues bueno, puede valorar de 1 mínimo a 5 máximo su opinión sobre la variedad de los menús escolares en este colegio. Estás evaluando la calidad o la variedad, en este caso, de esos menús. Estos ejemplos que os sirvan para hacer la práctica, ¿vale? Lo hacéis concreto al tema de estudio que nos pide la práctica del tema 2, pero tenéis aquí ejemplos de lo que podéis ir preguntando, por supuesto, adaptando el tema. ¿Y qué más tenemos? Preguntas de relleno o cambio de tema, ¿vale? Pues aquí nos estaban preguntando por comida para niños pequeños, y aquí de repente cambia a cuestiones relativas al terminal móvil. Y diréis, vaya cambio, ¿no? Bueno, pero es que hay veces en lo que son las encuestas Omnibus, que la veremos más adelante en el temario, que son encuestas pagadas por varias empresas de diferentes sectores, que así se ahorran costes, pues se aprovecha y se pregunta sobre 4 o 5 temas diferentes. Entonces, pues a veces hay que cambiar de tema, ¿no? ¿Qué más tenemos? Preguntas de control. Se van a utilizar para contrastar calidad, coherencia y veracidad de las respuestas del encuestado. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuál de los siguientes concursos de televisión ha visto alguna vez? Pues bueno, ahora caigo, cifras y letras, a por el millón, pasapalabra, saber y ganar. Alguno de estos creo que es a por el millón, ¿no? No es cierto. No existe como tal y te están controlando que no estés respondiendo de manera aleatoria. Vale, con preguntas. Si aquí, por ejemplo, respondes que estás viendo, que has visto este programa, puede ser por desconocimiento o porque estás respondiendo de manera aleatoria y ni estás leyendo las preguntas, ¿no? O ni estás ni siquiera interesado en lo que te están preguntando si la encuesta es cara a cara, ¿no? Con un encuestador. Luego tenemos las preguntas de recuerdo, que van a servir para medir el recuerdo del encuestado sobre un determinado elemento, ¿vale? Y puede ser un recuerdo espontáneo, puro, preguntas por algo que recuerdes sin más, o con alguna explicación. Entonces, un ejemplo sería, ¿recuerdas alguna marca de coches que anuncia Rafa Nadal en televisión? Vale, pues la empresa, normalmente va a ser la empresa interesada en saber esto la que te va a hacer este tipo de preguntas. Vale, nos queda el tema del pretest y de la evaluación del cuestionario. El pretest sería antes de salir a la calle con un cuestionario. Hay que hacerle ese cuestionario, pues aquí nos dice unas 15, 20 personas, ¿vale? Que tengan la misma distribución de edades, características, nivel escolar o cualquier otra cosa que el público objetivo del estudio o de la muestra, ¿vale? Y hacer esas pruebas, ¿no? Para ver, como dice aquí, un pretest supone un ensayo general y debe ser realizado de una forma precisa, ¿vale? De una forma precisa y como un ensayo concreto de lo que va a ser el cuestionario, ¿vale? Debemos ser muy rigurosos para poder decir, ¿para qué nos sirve el pretest? Pues para ver si hay preguntas que no funcionan, para ver si el orden no está bien, si hay que cambiar algo, ¿vale? Aquí lo dice. Debemos hacerlo de una forma exhaustiva pero también nos debe permitir incorporar cambios, para eso sirve, ¿vale? Variar redacción de alguna pregunta, orden, instrucciones al encuestador, ver si las cosas se entienden. Esas serían las cuestiones para las que sirven estas pruebas previas o pretest. Y luego, en cuanto a la evaluación del cuestionario, este es el último punto del tema y de este vídeo. Yo aquí os pongo, este apartado lo podemos ver simplemente como un ejemplo de preguntas que nos debemos hacer para evaluar nuestro cuestionario. Cuando ya lo hemos terminado, lo hemos hecho todo, antes de sacarlo a la calle, pues nos hacemos preguntas del tipo, estas no habría que estudiarlas concretamente para el examen, pero sí echarles un vistazo para saber qué nos tenemos que preguntar, ¿vale? Entonces, el cuestionario es coherente con el problema y el tema de estudio, obtiene datos que no se puedan obtener por otros medios, es adecuado al marco de referencia de los encuestados, se adapta a los recursos que tenemos, es atractivo visualmente, si el encuestado lo tuviera que ver, ¿vale? Contiene todos los apartados convenientes al estudio, apartados que están identificados, es lo más breve posible, sin dejarse preguntas que sean relevantes, y está bien cumplimentado, está bien codificado, va a facilitar la realización de análisis estadísticos, y bueno, todo lo que se nos puede ocurrir, hasta asignar un valor de 0 a 10, dependiendo de lo que estemos analizando, ¿vale? Bueno, pues dejamos para el siguiente vídeo la cuestión de las preguntas según objetivos del cuestionario. Muchas gracias.